Muy bien, le damos gracias al Señor y estamos aquí de nuevo en nuestra congregación en la ciudad de Lauderhill. Con gozo y con alegría estamos aquí para predicar y enseñar la palabra de Dios, creyendo que será de mucha edificación si tú nos sintonizas o nos ves a través de Facebook en la internet. Declaramos que la gracia, la paz, el bien y el favor del Señor está contigo. Y desde la ciudad de Lauderhill, la congregación, la gloria de Dios en Broward, envía un saludo, ¿verdad?, a los que nos sintonizan a través de las redes. En el nombre de Jesús. Decía, anoche estaba viendo a alguien hablar brevemente en un programa secular de la televisión, y el hombre estaba hablando con un esmero, ¿verdad?, con un dinamismo, con fuerza, como viviendo eso, ¿verdad?, de la necesidad de la relación que se debe de tener en el ser humano. Y él hablaba, ¿verdad?, que el ser humano, dice, nosotros los seres humanos solamente tenemos un grave problema, dice, porque solamente tratamos de resolver nuestras necesidades a la manera de nosotros, pero en un nivel espiritual humano, dice, netamente humano, dice, y tratamos de resolver nuestros problemas, dice, buscando nuestros propios intereses sin ver la necesidad del otro, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces él dice, escuchen bien esto, él dice, ¿no se da cuenta el ser humano que la más grande necesidad es de tener una relación primeramente con Dios antes que con el ser humano? Entonces él mencionaba, dice, ¿por qué, por ejemplo, dice, Corea del Norte, dice, quiere tirar bombas para los Estados Unidos, y el otro quiere guerrear contra el otro, y no se da cuenta, digamos, el problema que tiene? ¿Sabe por qué? Dice, el problema es que el ser humano no se da cuenta de la gran necesidad que tiene de Dios, dice. Y entonces dice, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, dice, al que le estaba explicando, ¿verdad?, una pirámide, dice. Imagínate una pirámide, la punta, en la punta está Dios y abajo estamos nosotros, dice. Y abajo estamos nosotros peleándonos, queriendo resolver solucionar nuestras necesidades. Sin embargo, nos estamos matando sin darnos cuenta que nosotros tenemos necesidad primeramente de buscar de Dios. Necesitamos renovar la mente y tener una mejor relación con Dios para poder vivir mejor en este mundo. Porque las palabras que él estaba diciendo en la conversación pues se miran bien bonitas y edificantes. Sin embargo, estaban saliendo de un brujo. ¿Me explico? O sea, un espiritualista, le ponen ellos, ¿verdad? Un espiritual. O sea, él estaba diciendo verdades. Porque la necesidad de realmente de tener una relación con Dios, lo existe en cada uno de nosotros. Y yo siempre he enseñado, lo primero que usted y yo no debemos de descuidar de una manera personal, como hijos de Dios, es entender que el orden de prioridades es tener y mantener una relación con Dios y su palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios, manteniéndose orando, buscando a Dios y teniendo una vida consagrada a Dios. Si no hay una determinación para consagrarse a Dios, amados hermanos, no nos vamos a dar cuenta que no vamos a mostrar ninguna diferencia. Y tal como venimos del pasado, aunque estemos en Cristo, si no nos definimos por una vida consagrada de búsqueda de una manera personal a Dios, vamos a mantener siempre a ese mismo estilo y conducta de vida como estábamos antes, sin darnos cuenta. Ahora, el problema es que algunas veces, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es que estamos acomodándonos y tratamos de hacer más bien una mezcla de la vida del pasado con la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que somos nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Nos lo dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad que sí? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. En otras palabras, nueva creación desde el punto de vista de Dios. Bueno, desde ese punto de vista de declaración en la palabra, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, su mentalidad, su corazón, usted debe de entender de que ya tiene que verse no a la manera en que usted se veía o se conducía antes,
Ahora tenemos que entender que tenemos que irnos viendo como Dios nos ve y nos declara a través de su palabra. Diga conmigo, como nuevas criaturas. Ahora, ¿cuál es el problema más difícil en la vida de un ser humano como cristiano, como hijo de Dios? Diga conmigo, el proceso, la transición. ¿A cuántos les cuesta ese aspecto de transición? O sea, de pasar de un modo a otro, o de un estado a otro, o de una condición a otra. ¿A cuántos les cuesta? Amén. Mucho. ¿Sabe cuál es el problema más difícil para el ser humano? Es que cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos un proceso de transición que se llama regeneración. Pero no lo podemos hacer nosotros. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Amén. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Este hombre que explicaba, ¿verdad?, la necesidad de tener relación con Dios para que el hombre no se esté matando y comiendo aquí en la tierra unos con otros y tratando de resolver las cosas a su manera, él tenía razón, pero viene de una fuente equivocada. Ahora, hay la necesidad de que nosotros verdaderamente entendamos de que nuestra mente debe ser renovada. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, porque esto es una continuación. Efesios capítulo 4. Y vamos a irnos ahí, porque ahí es donde quiero continuar para terminar en este día la enseñanza. Efesios 4. Nos quedamos hasta el versículo, porque voy a leerlo del versículo 17 al 24, pero el 17 hasta el 19 ya lo predicamos, ya lo enseñamos. Hoy voy a continuar en el versículo 20, pero vamos a leerlo todo. 4:20. Sí, Efesios 4, 17 al 24. Aunque yo me voy a enfocar después en el versículo 20 en adelante, pero vamos a leer como modo de refrescar del versículo 17. Se recuerda que yo enseñé desde el 17 hasta el 19, ¿verdad? Y nos quedamos por ahí. Pero nos dice lo siguiente, y vamos a dar esa lectura en Efesios capítulo 4 del 17, versículo 17 en adelante. Y dice, esto pues digo, para los que no vinieron el domingo antepasado que prediqué, porque el domingo pasado predicó el hermano José, ¿verdad? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como ¿quién? Como los otros. ¿Otros qué? Gentiles. Se recuerda que yo le expliqué lo que significaba la palabra gentil, ¿verdad? Diga conmigo, ¿qué significa? Mundano, impío, pagano. Una persona que está fuera, alejada de la vida de Dios. No tiene relación ni comunión con Dios. Y no le gusta y no quiere tampoco. No quiere. Antes nosotros vivíamos así, ahora por gracia, ¿cuántos hemos sido salvos aquí? Amén. Levante su mano si usted ha sido salvo. Amén. Si usted confesó a Jesús, usted ha sido salvo. Y si tiene un mes de estar perseverando o tiene 20 años, es igual, usted ya fue salvo. Ya Dios lo mira desde otro punto de vista, ahora Amén. Lo mira a través de Jesús con nuevos ojos. Amén. Amén. Y dice, como los otros gentiles que andan, ¿en qué cosa? En la vanidad de su mente, característica. Teniendo el entendimiento entenebrecido. 2, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que de Dios hay. 3, por la dureza de su corazón. Y miren lo que sigue sucediendo en lo que son las características de una vida, de cómo antes nosotros vivíamos y de cómo mucha gente sigue viviendo, pero que usted y yo ya no lo podemos hacer. Versículo 19. Por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Yo decía lascivia es el pensamiento extremo del deseo, óigame bien, sexual, donde es muy peligroso. ¿Cuántos anduvimos en ese aspecto de una conducta lasciva, con pensamientos lascivos, o sea, con extremos peligrosos, de andar solamente pensando en la mujer? Si miramos una escoba ahí, como dicen, desnuda, sobre todo los hombres, ¿verdad? Y también la lascivia también no solamente es en el aspecto masculino, también se desarrolla en el aspecto femenino. Porque esto es el aspecto de una desviación y un engaño tremendo del pecado en extremo, pero que conlleva en una mente y un corazón alejado de Dios un grave peligro. Y yo explicaba esto porque dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué cosa? A través de la lascivia, o sea, a través de ese deseo pecaminoso en extremo con respecto al sexo, desviándolo todo,
para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra impureza significa toda clase de, en el lenguaje normal, cochinada. Como la vida del cerdito, ¿verdad? Que vive en los charcos. Impureza, todo aquello que conlleva impiedad, maldad con respecto al sexo. ¿Ok? Yo decía, ¿verdad?, que la parte más degradante a donde puede llegar un ser humano es el aspecto de la desviación, en el aspecto de la práctica inmoral con respecto al sexo. Esa es la parte más dura que lleva al ser humano a lo más bajo. Y que puede despertar, escuche bien, la ira de Dios para que haya juicio sobre esa persona o esas personas, esa familia o esa ciudad. Ejemplos hay en la Biblia. Y yo decía la vez pasada, como el ejemplo de Sodoma y Gomorra. No fue otra clase de problema que tenían esta gente, y ponía como ejemplo, resumiendo, ¿verdad?, el aspecto de la vida de Lot y su familia. Gracias a Dios, la Biblia dice que este hombre se mantuvo justo. Dentro de esas dos ciudades, era el único con su familia que se mantuvo justo. Pero cuando Dios decide juzgar estas naciones, estas ciudades, estos habitantes, a los únicos que salva y que encontraron gracia delante de Dios por su justicia, ¿verdad?, era Lot y su familia. Sin embargo, si usted lee la historia de Lot, aún después de que Dios los sacó y los salvó literalmente para no consumirlos en el juicio con todos los demás habitantes, mi hermano, lea la historia y le aseguro que tuvo graves consecuencias siempre. Número uno, su mujer, no por curiosidad, es que su corazón y su mentalidad no renovada estaba atada a la cultura sodomita y gomorrita, por lo cual desobedece a Dios, porque Dios le dice: váyase por esta llanura y váyanse recto sin parar y sin voltear a ver hacia atrás. Cuando Dios especifica algo, póngale atención y hágale caso, porque la obediencia es básico. Eso hemos estado enseñando también en el discipulado. Pero la mujer desobedeció. ¿Y en qué quedó, dice la Biblia? En una estatua. De ahí, si usted lee lo demás, tuvieron graves consecuencias la vida de Lot, sobre todo con sus hijas. Estamos hablando, amados hermanos, que esa es parte de lo que es las características de una vida que está alejada de Dios. Pero diga conmigo, pero mi vida ya no es así. Ahora, ¿por qué estamos trayendo esto? Porque la necesidad de la renovación de la mente implica una vida de consagración. Nadie que determine consagrar su vida a Dios y ponerle la debida atención a lo que la palabra de Dios nos dice de cómo tenemos que andar y qué es lo que debemos de hacer ahora de acuerdo al consejo de Dios, nadie puede decir que va a llegar a tener un corazón fortalecido, nuevo, y una mente nueva y renovada, y un espíritu que esté verdaderamente abierto siempre para tener comunicación y relación con Dios. Cuando eso no sucede, hay graves problemas. Hay graves problemas en el individuo, y hay graves problemas porque, por ejemplo, si un individuo es parte de un miembro de una familia y es un papá o un esposo, las consecuencias que va a tener por su poca o nada de consagración y su mente no renovada y su corazón desviado y alejado de Dios, aunque diga que tenga a Cristo, pero puede ser que tenga una mezcla, las consecuencias las va a traer sobre él, sobre ella, y la va a traer sobre su familia también. Pero no solamente sobre la familia. Estas consecuencias pueden acarrear al vecino, o sea, a la sociedad. Ese es el aspecto del pecado. Por eso es que Dios quiere, amados hermanos, usando al apóstol Pablo, por eso él comienza diciendo: esto les requiero, que ya no anden, los que andan en el Señor, que ya no anden como los demás gentiles, en los cuales andan, número uno, en la vanidad de su mente. La palabra vanidad significa vacío, algo que se hace y no tiene fruto, seco, no tiene sentido. Aparentemente tienen objetivo, tienen meta, pero no hay, al final no se alcanza nada, está seco, está hueco. Eso significa vanidad. Amados hermanos, pero ¿qué con respecto a la vida suya y mía como hijos de Dios, de acuerdo a lo que nos está enseñando? Y aquí comienzo. En el versículo 20, Pablo comienza ya a dar el consejo después de dar la advertencia del versículo 17 al 19, y hace un recuento, ¿verdad?, de las características de la vida del mundano
o sea, del gentil, y de lo que era nuestra vida antes de venir a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, Pablo dice lo siguiente, versículo 20, mas ustedes no han, ¿qué cosa? Aprendido así al hermano Cabrera, al Papa, a los pastores. No, ¿a quién dice ahí? Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Diga conmigo, a Cristo. Diga conmigo, ¿de quién debo de aprender? De Cristo. De Cristo. Pablo decía que todo lo que él había aprendido y había obtenido antes. ¿Sabe que Pablo no fue un cualquiera? ¿Sabe que Pablo fue un hombre preparado en todo aspecto? En letras, en posición de autoridad. O sea, no era, como dice Juan, vendeme la guayaba, como dice una expresión en Honduras. No era así nomás. Sin embargo, cuando él se encuentra con Jesús y comienza a entender la gracia, la perfección de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús, y empieza a obtener el conocimiento revelado del Cristo resucitado, mire, él desea y dice, todo lo que tengo, todo lo que he aprendido, todo lo que realmente es para mí en esta tierra, en este mundo, dice, yo lo desecho. Y dijo una palabra, aún lo estimo como basura, para ver si tomo aquel y obtener el conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Para él era suficiente, se deleitaba. Entre más conozcamos a Cristo y aprendamos de él, nuestra vida va a tener y marcar una gran diferencia en nuestro corazón y en nuestro modo de pensar. Y el enemigo, déjeme decirle, él va a seguir luchando. El diablo, los demonios, el mismo infierno, el mundo y el pecado va a seguir luchando por dentro y por fuera de usted para atacarlo y desviarlo y sacarlo de ese nuevo modelo y estilo de vida. Pero si la Biblia dice, mas ustedes no han aprendido de otra fuente más que de Jesucristo, hay que mantenernos ahí. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cómo es que empezamos nosotros a aprender de Dios? ¿Sabe que la Biblia dice que la fe verdadera? Porque muchos de nosotros venimos con diferentes clases de influencias, de creencias, antes de venir a Cristo, ¿sí o no? Pero en la fuente equivocada. La Biblia solo enseña, ¿verdad?, que Dios va a justificar a aquellos que son de la fe de Jesús, no de la fe de ningún otro nombre que se nombre. Y dice que la fe viene por el, número uno, por el oír. ¿Qué característica? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, no de los hombres. Esa es la verdadera fe. ¿Quién es el que desarrolla? ¿Quién es el que hace que esta fe se nazca, se inicie y se fortalezca y nos lleve a otro nivel y a otra nueva experiencia en el conocimiento de Cristo? Se llama el Espíritu de Dios, por la palabra revelada. Es muy diferente. Por eso él dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Versículo 21, póngale atención. Si en verdad le habéis, ¿qué cosa? Oído. Póngale atención a eso. ¿Cómo comienza la verdadera revelación de Cristo en nuestra vida? ¿Porque usted lo ve físicamente? No, hermano. ¿Cuánto esperan verlo físicamente? No en este cuerpo. Porque en su gloria verdadera, como Él es ahora el Cristo resucitado, nadie puede verlo, ni nadie puede tener una relación personal, ni una comunicación directamente con Él. Porque la gloria de Él, escuche bien, deja hechos cenizas este cuerpo. No puede resistir el cuerpo humano, la materia humana, la presencia de la majestad y de la gloria del Cristo resucitado. Pero ¿cómo es que nosotros conocemos a Dios? Cuando nuestro oído espiritual, igual que el sentido físico, empieza a abrirse a la voz de Dios por el poder del Espíritu Santo, cuando se predica y se enseña el Evangelio de verdad, el Evangelio del reino. Y cuando usted es tratado por esa voz interna, que es la unción y el poder del Espíritu Santo, trayéndolo a los pies de Cristo para llevarlo a la obra de Cristo ya hecha en la cruz del Calvario, entonces su espíritu se empieza a abrir y hay un sentido espiritual que se llama oído espiritual, que empieza a desarrollarse por el poder del Espíritu de Dios. Y ahí hay una fe verdadera, que empieza a ayudarlo, que empieza a abrirse desde lo más profundo de tu corazón. Por eso, la fe verdadera en Cristo Jesús no es cualquier fe verdadera. No la produce ninguna secta, ninguna religión. No la produce ningún ser humano.
excepto el Espíritu de Dios, quien es el único que convence de pecado. En otras palabras, nos declara cuál es la necesidad de nuestra condición pecaminosa delante de Dios y nos la revela. Amén. Para que nosotros reconozcamos la necesidad de arrepentirnos, confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahí es donde comienza la nueva transición. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, diga conmigo, le habéis oído. Pregunta, ¿cuántos han oído la voz de Dios a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo? Levanta su mano. Amén. Sí, Señor. Cuando usted pone atención a esta palabra, escuche bien, nadie le pone la debida atención y nadie siente hambre y sed de esta palabra si el Espíritu de Dios no ha empezado a trabajar en ti de una manera misteriosa que al principio aparentemente no lo entendemos. Solo sabemos que la estamos experimentando y que es buena. Amén. ¿Eh? ¿A cuántos se han olvidado de ese momentito cuando hubieron lágrimas? Quizás dolor, algo que te compungió por dentro. Eso se llama redarguir, que te hizo sentir mal. Y quizás vergüenza y desesperación por levantar tu mano y abrir tu boca y abrir tu corazón y confesar que tenías algo malo por dentro que necesitabas que alguien te lo sacara. Y que alguien te empezara a vaciar, pero llenarte de nuevas cosas en la gracia. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Amén. Ahí no vale religión. Señor. Por eso es que mucha gente, mire hermano, su mente está muy equivocada porque viene a tratar de llenar su vida en Cristo Jesús y empiezan a escuchar a Cristo, pero lo empiezan a escuchar a su manera, no a la manera en que Dios lo ha establecido en su palabra. Hay una manera en que hay que aprender a escuchar a Cristo y es de acuerdo a la declaración de la Biblia, no de otra manera. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, ha confesado a Jesús, pero sigue con una mentalidad religiosa y quiere hacer una mezcla. Quiere hacer las cosas que le enseñaron antes, papi y mami, porque quizás digo, no, yo fui musulmán, no, yo soy budista, o yo fui católico. ¿Sabe que uno de estos días llegamos a un Dunkin' Donuts, ¿verdad?, a comer algo, y están dos niñitas preciosas, chiquitas, así como Vanesita, y entonces nos atienden, ¿verdad? Y entonces ellas son listas, porque nosotros a una le pedimos la orden de lo que queríamos comer, y rápido, y luego la otra, en cuestión de menos de un minuto, ya nos tenía servida aquí, las dos. Yo les digo, esta es la clase de liderazgo que yo necesito, los jóvenes, le digo, en la iglesia. ¿No crees tú que Cristo las puede utilizar? Y no escuchó, ¿verdad? Al final de cuando vamos, gracias, pero yo soy católica. O sea, ahí se ve, aún desde pequeño, ¿verdad? Porque ella dijo, soy católica. Normalmente por tradición. Y habituadamente nosotros decimos, soy tal cosa. No nos damos cuenta que el único yo soy verdadero que te puede ayudar y sacarte de la mentira se llama Jesucristo. Amén. Por eso él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el verdadero camino. Escuche bien, aunque usted diga yo soy fulano de tal, ese yo soy no vale si no está metido en el verdadero yo soy. Amén. La vida, la verdad. Y qué lástima, porque estas muchachitas no me lo estaban diciendo, escuche bien, porque ellos lo querían hacer, sino porque en ignorancia, pues su papá, su mamá, su tatarabuelo, usted sabe, no, mis abuelos, mis tatarabuelos son esto y yo voy a morir en esto. Mentira, no debe ser así. No debe ser así. Amados hermanos, si hay algo que Dios quiere, es que nunca usted y yo nos perdamos en el engaño y en la ignorancia de lo que es la verdad de Dios revelada, ya venida en carne y en sangre, lo invisible hecho visible, para que el hombre, la humanidad, tenga testimonio de que Dios se humanizó y que estuvo aquí. Dice, la luz verdadera vino a los hombres y estuvo entre los hombres, mas los hombres desecharon la luz porque amaron más las tinieblas que la luz, pues la luz es la vida de los hombres. ¿Y sabe quién es esa luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y solo en esa luz es que podemos ser iluminados y experimentar la vida verdadera de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, por eso lo primero dice, mas si en verdad le habéis oído, y lo segundo dice, y habéis sido por él, ¿qué cosa? Enseñados. ¿Cuántos están siendo enseñados por Dios aquí? Amén. A través de su palabra. Mire, yo le digo una cosa. Bendiga al Señor todos los días de su vida.
sabe que hay algo interno, hay una plena convicción de seguridad en mi corazón. Y eso es lo que a mí me encanta del Evangelio, de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Miren, ahí en aquella aldea, cuando era un niñito de 5 o 6 años, no lo entendía mucho. Pero esa semilla que sembraron del Evangelio en esa aldea, en ese niño, hermano, yo bendigo a Dios, porque ya cuando tenía 20 años en la ciudad, que vino a florecer plenamente esa semilla, y ese llamado, y Dios me llamó, entiendo, amados hermanos, que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios se reveló como la verdad única y absoluta a mi vida. Amén. Y me da una convicción que no es un hombre, no es un ser humano, es el mismo poder del Espíritu Santo quien me convenció, y quien trató conmigo para revelarse dentro de mí. Y ahí no hay engaño, hermano. Amén. Cuando la Biblia dice, porque nuestro espíritu ya nuevo y renovado, dice, percibe el conocimiento de Dios, y nos lleva y nos atestigua, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y a nuestra mente renovada que somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de la sabiduría y de las riquezas del Dios eterno. Amén. No solamente aquí en la tierra, sino eso va hacia el futuro. Amén. No hay otro conocimiento que te va a preparar para el futuro, aun cuando salgas del cuerpo, excepto el conocimiento y la revelación del Cristo verdadero, cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso no es cuento, eso no es una leyenda, no, eso es una verdad realizada, hecha experiencia en nuestro espíritu, cuando hemos tenido ese encuentro personal con Cristo y hemos empezado a oírlo y a ser enseñados por Él, por su palabra. Ahora, ¿de qué manera nosotros hemos oído a Cristo y somos enseñados por Él? Dice, aquí hay un requisito muy importante. Si en verdad le habéis oído y haber sido por Él enseñado, ¿conforme a qué? A la verdad. Mire, hay algo muy importante que yo trato de recalcar y enseñar a la iglesia. ¿Cuántos ven televisión, propaganda, anuncios? ¿En qué usa más el lenguaje el mundo? ¿En qué usa más su lenguaje político? Los mismos médicos, secularmente hablando. Los profesores en la universidad. Vaya, las diferentes clases de gente, de seres humanos con sus papeles, su posición. ¿Cuál es el fundamento de su palabra? De su mensaje, ¿cuál es? Usted me podrá decir que es verdad o es basado en la mentira. Mano, no hay que buscarle tanto argumento. El mayor porcentaje, quizás medio usen un poquito la verdad para mezclar con la mentira, pero el fondo, el fundamento de la declaración, de los mensajes, propaganda en cualquier aspecto que sea, en cualquier medio que sea, es basado en la mentira. Pero aquí marca una diferencia esto. Si en verdad habéis oído y si han sido enseñados, escuche bien, ¿cuál es la característica? Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo mismo es la verdad. Amén. El único que no te puede engañar, el único que no te puede influenciar y seducir para darse a conocer y de hacerte bien, el único es Dios en Cristo Jesús. A mí me da conmoción en mi corazón de cuánta gente le encanta comer y vivir de la mentira. No solamente viven, la tratan de esparcir y compartir. Cuánta gente todos los días no se levanta de la cama, si no pone el pie derecho o el izquierdo, tienen que acordarse cuál de los dos es primero, porque su horóscopo le dice esto. Han consultado al adivino, al brujo. Yo me di cuenta algo, hermano, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Reyes, que aún ahí, imagínense, estamos hablando de miles de años, las naciones practicaron y buscaron a través de adivinos y agoreros el confiar en las estrellas, en el sol, en la luna, y consultar a los muertos, a los medium. Esto no es nuevo, esto es antiguo. Y uno de los mejores reyes, chiquitito, de un niño era. Este muchacho
El corazón de él fue recto delante de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención en esta parte de la Gran Escritura, dice que aún los signos del zodiaco estaban ahí, dentro de lo que adoraba la nación de Israel en su idolatría. Y los mandó a erradicar. Hermano, ¿cuánta gente no tiene su confianza en los signos de los zodiacos? En el horóscopo. ¿Ah? Los 12 meses del año. Pues eso es pura mentira. Pero le encanta. Y así viven. Hermano, usted y yo, para poder obtener una mente renovada, tenemos que oír y aprender o ser enseñados solamente en aquel que es la verdad. Y esto solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. No en otra cosa. No nos engañemos. No dejemos de desviar nuestro corazón y nuestro oído espiritual para seguir escuchando la voz de Dios y ser enseñados por Él, por su Espíritu Santo y su palabra. Amén. Si esto se hace, nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu va a ser fortalecido, y sobre todo nuestra mente va a estar muy sensible y abierta y renovada a obtener el conocimiento de Dios a través de nuestra conciencia, que es parte de nuestro espíritu. Amén. Dice el versículo 22, y aquí es algo muy importante. Se recuerda que yo comencé con esto al principio de la predicación, ¿verdad? En la introducción, dando a entender más o menos el aspecto de las características de la vida pasada en nosotros y de la vida normal y natural, que mucha gente la tiene todavía porque no ha tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo como la fuente única de salvación. Entonces, por lo cual abarca su conducta y su mentalidad en los primeros 3 versículos. Pero para nosotros es diferente. Por eso Pablo sigue recalcando: ¿cuántos quieren tener una mente renovada y un corazón nuevo de verdad y un espíritu abierto y fortalecido? Amén. Amén. Pero eso sí, activo todos los días. Si esto no sucede, nosotros tenemos problemas, hermano. Porque aquí hay un compromiso y hay una responsabilidad. Pues lo que sigue en el versículo 22, Dios no dice que Él lo va a hacer. Él dice que nosotros tenemos que hacerlo. Le voy a hacer una pregunta antes de comenzar a leer el versículo. ¿Cuántos están acostumbrados a ponerse un pantalón, una ropa y sobre todo la ropa interior y mantenerse por lo menos una semana con esa ropita sin bañarse? Carolina se ríe, pastor, no lo compensarlo. ¿Cuántos? Excepto que lo hayan secuestrado y no le queda otra alternativa más que aguantarse con los mismos harapientos, trapitos, como dicen, y no le dan nada porque apenas está amarrado, porque estamos hablando de un secuestro. Pero amados hermanos, si alguien tiene salud, tiene las manos buenas, es activo y se acostumbra a tener en el cuerpo, escuche bien, su ropa por una semana, 2 semanas, un mes, ¿sabe que hay gente que lo hace? ¿Sabe cuál gente lo hace? La que está tirada en los vicios y está atada. No piense que esa gente que pasa ahí, ¿verdad?, que es tan necesitada, que son almas por las cuales murió el Señor Jesús. No crea, amados hermanos, que no tienen esa gente. La tienen, pero hay gente como que se acomoda a eso y viven con una ropa, hermano. Ahora, acérquese a una persona a ver qué es lo que usted va a sentir. Ahora, ¿cuál es lo característico y lo normal que hace un ser humano para mantener la salud, la higiene y la vida en el cuerpo físico? ¿Qué es? Se va a vestir, ¿verdad que sí? Porque no puede andar desnudo, porque ese aspecto todavía se respeta, y sobre todo el Hijo de Dios lo mantiene. Pues en el mundo mucha gente anda allá enseñando todo, ¿verdad? Y es normal, pero para nosotros no. Ahora, para usted y para mí, ¿cuántos días usted anda con una ropa y ya de repente siente la necesidad de cambiarse, de bañarse, de alimentarse, de comer? Eso significa que usted se pone una ropa y se quita la otra, ¿verdad? Y se vuelve a poner y se vuelve a quitar. Ahora, si en el aspecto normal, natural, hay la necesidad, y es algo normal, característico de un diario vivir, de que así como uno se pone una ropa, sabe que en el proceso del día o del día siguiente, ya esa ropa, y es así o lo que sea, ¿verdad?, y no digamos adentro, hay que quitárselo, hay que despojarse de ello,
hay que volverse a poner otro y hacer el cuerpo también, ¿sí o no? Y por dentro hay que comer. Estoy poniendo un ejemplo natural. Pero mire lo que dice la Biblia. Porque, ¿quién hace esto? El único que no hace esto y se lo tienen que hacer es cuando hasta cierta edad está un niñito chiquitico. ¿Ya va a necesitar Brian? No, Brian hasta le da pena que lo vista o que trate de verlo o que le diga a mi bebé Astrid, porque ya, ¿cuántos años tiene Brian? 11. Ya, Brian dice, no mami, no me olvídese que le va a permitir que le miren algo adentro, porque ya a esa edad ellos empiezan a sentir, ¿verdad? Alison más o menos igual. Imagina que tiene cierta confianza con su madre porque es mamá, ¿verdad? De que la vista, pero sin embargo aún Alison ya se cambia ella sola y va al baño ella sola y ya no tiene necesidad de dependencia de los padres, ¿sí o no? En otras palabras, hasta los más pequeños aquí, ¿verdad? Que no están tiernitos, ¿verdad? Ya ellos mismos se quitan, se ponen y se quitan, ¿qué cosa? La ropa. Y se bañan también. Y comen también por sí solos. Y hay un compromiso porque en el mundo, en el aspecto espiritual de la transición, escuche bien, de la transición de la vieja manera de vivir con la nueva, debe haber, escuche bien, un despojarse. Pero este despojar no espere que sea el pastor que se lo haga. Yo le enseño a usted. Yo tengo que hacer lo mío propio como oveja, igual que usted. Le enseño de acuerdo al llamado como iglesia lo que usted debe de hacer. Y debe de ponerle la debida atención a la predicación y enseñanza y dejar que el Señor le ayude. Si no, es difícil, nadie le va a ayudar. En este aspecto, hermano, no es el hijo ni la hija, ni la suegra, ni nadie que nos puede dar. Es un compromiso y una responsabilidad personal, el despojo. ¿De qué debemos despojarnos? Dice, en cuanto a la pasada manera de qué, de vivir, note que esto el apóstol Pablo lo pone como el sentido de vestirse y de desvestirse. Ahora, esto hay que hacerlo. Dice, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa el viejo hombre? En otras palabras, se identifica como la vieja manera de pensar, de actuar y que nos lleva a un estilo de vida antes de venir a Cristo. ¿Cuál era la manera antigua suya o mía de vivir antes? Si yo le pregunto a muchos de ustedes cuál era la manera de pensar, de hablar y de actuar y de llevar su vida, yo creo que muchos nos asustaríamos. A algunos hasta les causa vergüenza el mencionarlo la forma en que antes lo hacían. ¿Sí o no? Sí es. Sí, quizás muchos diferenciamos algún aspecto, pero la manera en que vivíamos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo, sin lugar a duda, no glorificaba al Señor. Sin embargo, nos podemos decir con toda seguridad que nos llevaba a un destino fatal, a la destrucción, porque estamos, ¿qué cosa? En la vanidad de nuestra mente y alejados de la vida de Dios. ¿Cuáles son las características del viejo hombre? Si usted lee Gálatas capítulo 5 o incluso aquí mismo en Efesios del capítulo, en lo que sigue del versículo 25, va a encontrar que Pablo dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. Una de las cosas características antes de venir a Cristo es que nosotros en el viejo hombre no hablábamos verdad, hablábamos mentira. Levante su mano y dígame, hermanos, tiene razón. Éramos astutos para disfrazar la verdad con una mentira y influenciar y engañar y hacer las cosas a la manera de nosotros. ¿Sí o no? Por eso el versículo 25 en adelante prácticamente es lo que Pablo está diciendo, lo que debe de hacer aquella persona que es nueva criatura, vistiéndose del nuevo hombre. Por eso, hermanos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos tenían deseos verdaderos? Y sobre todo de buscar a Dios, o de decir voy a agradar a Dios y lo voy a intentar hacer antes de venir a Cristo. Nadie tenía. Alguien tiene el deseo, tuvo el deseo de buscar a Dios, de una buena manera, porque nadie buscó a Dios y nadie vino a Cristo siendo bueno. Amén. No. Usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Dios y fuimos encontrados como personas perdidas. Porque la Biblia dice, el Señor vino a salvar al mundo, a buscar lo que se había perdido. Y el que estaba perdido era usted y yo como almas. ¿En qué aspecto? En el pecado.
Pero nadie puede decir de que antes de venir a Cristo, usted se decidió y un día se le iluminó por sí mismo la mente y el corazón y dijo, voy a buscar de Dios, hoy me decido entregarme a Dios. Mentira, hermano. Mire, si no le apretaron las tuercas físicamente, si no experimentó ese vacío espiritual y moralmente, si no le pasó algo a su hijo, si no le pasó algo a usted personalmente, o a alguien, si no le tocaron el callo o la llaga, por así decirlo, mire, no hay una reacción de abrir el corazón a Cristo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí, hermano, es cierto. Hasta que nos vimos bien apretados de decir, realmente creo que me están diciendo, o Dios creo que está usando muchas personas de que así como voy mal. Y de repente como que se convence de que Dios está usando a alguien o a muchos para decirles, mira, la forma en que estás viviendo y estás llevando tu vida y hacia el destino que vas, te esperan graves consecuencias, no sigas. Y como que le puso atención, ¿verdad que sí? Pero cuando venimos a Cristo, como que ese estilo de vida de antes queremos mezclarlo y quererlo llevar con la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y ahí no se puede. Por eso le puse el ejemplo. ¿Quién aguanta andar una semana o 2 semanas con la misma ropa si no se despoja de ella y se pone otra? En el mundo espiritual es igual, hermano. Cada día usted y yo tenemos la responsabilidad de despojarnos de todas aquellas cosas que antes hacíamos en engaño y que da a conocer la vieja naturaleza. A eso se le llama, ¿qué cosa? El viejo hombre. Y identifica a un estilo de vida que llevábamos antes, ajeno de la vida de Dios, en el engaño, en la ignorancia, en la mentira, y en la cual nos estábamos destruyendo. ¿Saben cuántas personas han muerto sin Cristo? Sí, sin conocer la verdad. Se han muerto sin conocer la verdad. En otras palabras, murieron sin despojarse del antiguo hombre. Vivieron, el antiguo hombre se identifica en la vida heredada de Adán. Diga conmigo, Adán. ¿Por qué? Porque en Adán recibimos una herencia, según Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, recibimos una herencia pecaminosa. Y esa herencia pecaminosa que nos hace llevar una vida como paganos y como gentiles, ajenos a la vida de Dios, a eso es que se le llama el viejo hombre. Cuando venimos a Cristo, Dios no admite una mezcla. Por eso es que dice las características del nuevo hombre vestidos según vestidos del nuevo hombre según criados según la justicia de Dios y la santidad de la verdad. En el versículo 24 dice, en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí empieza a decir Pablo varias características que no debemos desechar, pero que antes practicábamos. Por ejemplo, el que se enoja, no se enoje. Y si se enoja, no deje pasar, como dicen, las 24 horas. ¿Cuántos antes de venir a Cristo, como característica del viejo hombre, nos enojábamos? Y nos enojábamos no por un día, sino pasaba un día, 2 días, 3 días, 4 días y hasta por una vida entera, y luego se lo convertía en ira y en odio y luego en raíces de amargura. ¿Sí o no? Porque ese es el proceso de cómo obra el pecado. Pablo está poniendo los ejemplos así, de esta manera. Pero amados hermanos, ¿cuántos entienden que tenemos la necesidad de despojarnos del viejo hombre? Amén. Característica, el cual está viciado conforme a ¿qué cosa? A deseos engañosos. ¿Son todos los deseos engañosos o malos? No, hay deseos buenos. Pero la característica de los deseos de la vieja manera vida en que nosotros éramos, simplemente era ¿qué cosa? Llevarnos al engaño y vivir de la mentira. Por eso yo le puse el ejemplo de cómo usted ve una sociedad y un mundo en que vive ahora sin Cristo. La gente, hermano, vive buscando vivir solamente de mentira, practicando la mentira, diciendo mentira y recibiendo mentira. Si usted recibe mentira, usted va a dar mentira, porque eso es lo que vive. En otras palabras, vive engañado. ¿Y cuántas cosas no están viciadas? ¿De cuántas cosas más no está viciado el viejo hombre? Hablamos la vanidad, el orgullo, la mentira, la borrachera, la fornicación, el adulterio, el robo, los asesinatos, etcétera. Todo lo malo, todo lo malo.
que identifica una antigua manera en que antes vivíamos, pero que ahora, al oír y ser enseñados por Cristo, ya no debe ser así. ¿Cuántos desean realmente esa renovación de esa nueva vida 100% en Cristo Jesús? Amén. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, note que Pablo dice, ¿verdad?, en el 22, que hay que despojarse en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lo que sigue es lo que estamos tratando de hablar, que es una gran necesidad. Y dice, y renovaos, ¿en qué dice? En el espíritu De vuestra mente. Quiere decir que para poder llegar a la experiencia de tener una mente nueva y renovada, primero hay que despojarse del viejo hombre. Si nosotros no hacemos y no decidimos esa transición de despojarnos todos los días de esos malos hábitos, de esos malos pensamientos, de esos deseos, y no le pedimos ayuda al Señor, nuestra mente nunca va a ser renovada. Hermano, y esto es para nosotros, hermano, esto Pablo se lo está escribiendo a los hijos de Dios, no se lo está escribiendo al mundano. Él está poniendo, comenzando en el versículo 17, poniendo el ejemplo de la vida del mundano, de cómo vivíamos antes nosotros como gentiles. Pero ahora usted Dios, ya Dios no nos considera gentiles. Dios no nos considera ni pecadores, ni paganos, ni mundanos. Dios nos considera como nuevas criaturas. Pero al vernos, al considerarnos como nuevas criaturas, Él nos ve con nuevas vestiduras. ¿A dónde se encuentran esas nuevas vestiduras? Que representan vestidos espirituales, morales, no tanto lo físico, porque lo físico lo cambiamos todos los días. Pero el aspecto espiritual, la única nueva vestimenta se encuentra, diga conmigo, en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús Dios ha puesto todo lo que usted necesitamos para tener un nuevo estilo de vida. No el que hagamos antes, sino ahora uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso que dice, ¿verdad? Después de despojarse del viejo hombre, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, no puede venir la renovación a mi mente si no entiendo que debo despojarme todos los días de mi vieja naturaleza, o sea, del viejo hombre, para poder ser libre. No podemos decir que yo voy a tener una mente nueva y renovada si trato de llevar en Cristo Jesús una mezcla de vida del pasado con una nueva vida en Cristo Jesús. Aprenda algo. Cuando nos consagramos a Dios, estamos en ese proceso, se llama regeneración. ¿Quién es el que está dispuesto a ayudarnos para despojarnos del viejo hombre? Pero somos nosotros que tenemos que disponernos. Porque el Señor no está diciendo, yo le voy a quitar el viejo hombre. No, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Esa responsabilidad, diga conmigo, personal, diga conmigo, es mi responsabilidad. Despojarme del viejo hombre. Con la ayuda, diga conmigo, con la ayuda y fortaleza de mi Señor. Eso es otra cosa. Porque verdaderamente Él está dispuesto a hacerlo. Amén. Entonces, usted va a entender que va a comenzar a tener un corazón y una mente que va a pensar y actuar totalmente diferente. Ya no agradándose a usted mismo, ya no agradándome a mí mismo, y ni siquiera intentando hacer aquello que antes a Dios no le agradó y en lo cual viví antes, sino que haciendo solamente lo que agrada a mi Señor, a mi Salvador, Amén. a quien pagó el precio y que me compró con todo lo que Él dio en la cruz del Calvario. ¿Vale la pena? Sí. ¿Dónde se encuentra entonces el aspecto de renovar la mente después de despojarnos del viejo hombre? Ahí están las características del viejo hombre. Y luego viene y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí yo quiero hacer énfasis un poquito. Yo siempre le digo a la iglesia, y se lo sigo enseñando porque me gusta enseñar, si usted no se decide pedirle fuerza al Señor, pero la primera parte la tiene que hacer usted y yo, y es tomar una buena decisión de decirle, Señor, necesito que me ayudes. Señor, casi no
tengo mi corazón y mi mente en la oración. Otra palabra, casi no oro. Señor, no tengo el deseo y no estoy escudriñando ni leyendo bien tu palabra. No lo hago. Lo hago de vez en cuando, Señor. No tengo deseo de congregarme ni de relacionarme con otros que son supuestamente mis hermanos. Señor, no lo tengo. Necesito. Y usted mismo puede hacer sus listas. Porque ¿quién más lo conoce sino Dios y usted mismo? Amén. Y después, entonces usted le dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque necesito verdaderamente renovar mi mente. Amén. Amén. Si su mente no está dispuesta a orar, si en su corazón y en su mente no está dispuesto a escudriñar la palabra y a entrar en adoración y alabanza con su Dios todos los días, usted tiene problemas. Por ejemplo, le voy a poner algo muy sencillo. El día tiene 24 horas. Los que trabajamos normalmente trabajamos 8 horas, ¿verdad? Después de esas 8 horas hay otros 8 horas más en las cuales debemos de preguntarnos, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Ok, las 8 horas de trabajo normal son normal. Usted tiene que estar concentrado en su trabajo, ¿verdad que sí? Y puede estar con una mente renovada alabando al Señor. Yo soy ebanista, yo soy carpintero, y en la fábrica yo hago mi trabajo sin desconectarme de mi Dios. Amén. Mi espíritu y mi mente están alabando a Dios. Y mi temor reverente está siempre hacia Dios. Y la palabra de Dios como río están ahí en mi espíritu. No hay orden de mi jefe que detenga que esa palabra esté ahí como río adentro de mí. ¿Sabe por qué? Porque mi mente y mi espíritu están conectados con Dios. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque después del trabajo, quizás usted ya pueda poner como excusa, hermano, es que estaba concentrado y me dejaron esta tarea en la universidad y en el trabajo me exigieron esto, por lo cual me desconectó de Dios. Mentira. No hay trabajo, no hay estudio que te pueda desconectar de Dios, porque eso es espíritu. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero quizás usted lo ponga como pretexto todavía y como excusa. Y las demás horas que después de que termina la faena, el estudio, del trabajo, ¿qué es lo que hace? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué mantiene ocupada su mente y su corazón? Hermano, yo me acuesto a las 10, algunos me acuestan a las 12, algunos a la 1. ¿Sabe que hay muchos que se acuestan viendo hasta 3 o 4 películas seguidas en televisión? Estamos hablando de gastar 4 o 5 horas que son supuestamente de reposo y de relax viendo televisión. Pregunta, ¿por qué no se motivó para agarrar un buen libro o la palabra de Dios y empezar a orar con Dios? ¿Sabe que hay muchas personas, padres y madres, que están desatendiendo su vida de relación con Dios? Y por lo cual nosotros los hombres como padres y esposos tenemos gran responsabilidad de mantener una relación con Dios para poder ayudar a nuestra esposa y también a nuestros hijos. Pero eso nos demanda que debemos de aprender a invertir nuestro tiempo en nuestras relaciones, primeramente con Dios y con nuestras familias. Para eso hay que tener, ¿qué cosa? Una mente renovada. Pregunta, ¿de qué yo alimento mi mente? ¿Y de qué yo estoy permitiendo que mis hijos la alimenten también? Una de las cosas que hemos hablado, y esto se lo digo diciendo a mis hijos, pongo ejemplo a mis hijos. Desde hace mucho tiempo le hemos dicho, la internet es un arma buena en sus manos si la saben usar. Pero cuidado, porque como los jóvenes son expertos en eso, y sobre todo mi hijo que está estudiando cuestión de computación, ellos se la saben todas más que nosotros los antiques en ese aspecto, de manejar la internet. Pero nosotros hablamos con ellos y les advertimos, miren, la internet, nosotros como padres no les ponemos restricción a Jorito y a Eni. ¿Sabe cuál es la restricción? Es el ejemplo que nosotros les modelamos en casa. Ellos saben la clase de música que escuchamos, el clase de lenguaje que usamos y tenemos, la atmósfera que maneja mi hogar, ellos la saben y la entienden y la conocen. Pero cuando conversamos les decimos, cuídense de la internet. Si usted permite algo que el internet se le filtre y venga a influenciar y usted se lo dejó, nosotros le hemos dicho, ustedes no son niñitos ya, ustedes son responsables, pero se lo hemos enseñado. Estoy poniendo un ejemplo, porque sabe que muchas de las influencias que tratan de destruir el corazón y la mente y mantenerla en una vida pagana y mundana, es a través de internet, a través de la televisión, a través de muchas cosas o de muchos medios. Y ahí hay que la responsabilidad de quién, de los padres y de nosotros los hombres como cabeza de familia. ¿Sabe que muchos muchachos
cuando vienen a estas reuniones, se sienten aburridos. ¿Saben por qué? Porque se sienten aburridos muchas veces y no les sienten gusto a la palabra de Dios. Porque un papi y una mami en la casa nunca abren la palabra de Dios. Ah, pero puede ser que hay tiempo. Cuidado, que esto es bastante duro, ¿verdad? Hay mucho tiempo para ver novelas o para ver televisión o cualquier otra clase de película. O permitirle a ellos que agarren el Nintendo y pasen horas viendo juegos que no glorifican a Dios, son más demoníacos y mundanos. Hermano, y esto es así. Esto es así. Y eso tiene que ver con la renovación de la mente. Eso tiene que ver con qué está alimentando mi mente y su corazón. Amén. Y dependiendo de lo que se filtra aquí y viene aquí, así yo tengo comunicación o no con Dios. Amén. Es sencillo. Señor. Eso es parte del proceso de despojarnos del viejo hombre. ¿Saben que la mejor manera de despojarse del viejo hombre? Yo le puse el ejemplo en el aspecto físico de quitarnos la ropa y ponernos otra. No. El mejor aspecto de despojarse del viejo hombre es usando ¿qué cosa? El corazón y la mente. Porque lo que más uno tiene activo todos los días, porque es lo que más usa, no son las manos en acción, es la mente y el corazón. Amén. ¿Está entendiendo, Vanesita? Yo sé que sí, y Brian también. Y aún Alison. Por eso, padres, madres, cuiden el ambiente de su hogar. Despójese del viejo hombre usted y va a ayudar a despojarse del viejo hombre y preparar a su niño para cuando crezca. Amén. Cuando tenga 20 años, que usted sabe que no lo va a detener en su casa, sabe que la vestidura que va a llevar cuando salga de su casa sea aquel que ha hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Por lo cual usted no tiene que poner ninguna restricción a su hijo cuando sea adulto, porque usted le modeló, usted le enseñó, usted le enseñó cuál es el proceso de despojarse del antiguo hombre en la vieja manera de vivir y de vestirse del nuevo hombre conforme a Cristo Jesús, como nueva criatura. ¿Somos responsables de enseñarles en su casa? Amén. Sí, somos responsables, así como cuando ellos estaban chiquiticos y tenían necesidad de que nosotros los limpiáramos hasta los de atrás y los cambiáramos y todo, porque no lo podían hacer solos. Así también en el mundo espiritual tenemos la necesidad de ayudarles a que se despojen de lo viejo y de lo que no edifica y no glorifica a Dios, como para vestirse de lo nuevo. Somos responsables. Yo como pastor y padre espiritual soy responsable de ayudarlo a usted a que entienda que hay que despojarse de la vieja manera de vivir y experimentar algo nuevo, diferente, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Después que dice que hay que despojarse del viejo hombre y renovados en el Espíritu justamente, entonces dice, sigue lo siguiente, y vístanse del nuevo hombre. Este hombre no es cualquier hombre. Dice, el nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué cosa? Mire, hermano, hay dos cosas primordiales en los cuales se sustentan las nuevas vestiduras en el aspecto emocional, moral y sobre todo espiritual. Solamente se encuentra en Cristo. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado, no según el primer Adán, sino en Jesucristo, el Señor, el postrer Adán, como enseña 1 Corintios 15. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La pregunta, ¿quién es la verdad? Jesús. ¿En dónde se encuentra la verdadera justicia y en dónde únicamente se encuentra la santidad? Jesús. Deme la respuesta. Es muy sencillo. Solamente en único, que es el verdadero y vivo Dios. ¿Y quién la vino a manifestar y establecer aquí? A través de un reino. Es Jesucristo. Si tu vida, si tu conducta no las maneja estas dos características en la verdad que es Jesucristo, no estás vestido del nuevo hombre. Y hay problemas. Por eso es que mucha gente no quiere consagrar su vida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere mantener dos vestidos. El viejo hombre y el nuevo. Yo le digo una cosa, Dios no admite eso. Hay una parte, una parábola que Jesús dice, ¿cómo se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo? Si cuando intentas, digamos, ponerlo, al usarlo, la parte nueva resiste, pero la vieja se va a seguir rompiendo. Dios no admite esa clase de obra, Dios no la hace. Dios cuando comienza algo, lo hace
nuevo. Diga conmigo, nuevo. La Biblia establece y aclara que aún van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Ah, hermano, este planeta que vivimos, quiere decir que un día Dios va a permitir explotarlo o lo va a llevar a otro espacio en el universo y lo va a explotar. Posiblemente sí, pero la Biblia a mí me enseña que van a haber cielos. Solo ponga a pensar lo que sucede en el mundo de hoy, lo que es el planeta. ¿Sabe lo que es el planeta? Es una tumba completa de la corrupción, de la violencia y de la muerte de lo que existe aquí en la tierra. ¿A causa de qué? ¿Del planeta? No, el planeta no tuvo culpa, el cosmos no tuvo culpa, sino por el pecado y la conducta del hombre. Que es lo único que derrama el juicio y la ira de Dios. Ah, y lo va a venir. Algunos se asustan. Algunos se asustan. ¿Se recuerda hace poco el pedacito de meteoro, de meteorito que cayó en Rusia? No me voy a decir que ellos estaban, ¿verdad?, prevenidos. No, ahora los de la NASA lo tratan de buscar y aún anticipadamente a tal distancia viene y probablemente si pasa por aquí uno que tiene el tamaño así, va a perjudicar el planeta. En este, hermano, de repente, ¡buf!, estaba ahí. Y un pedazo pequeño. Y gracias a Dios que no cayó entre una población. Sin embargo, usted vio lo que hizo en Rusia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron algunos? ¡Ay, Dios mío! El fin del mundo. Porque lo que vieron en aquella iluminación, hermano, y lo que vino después, en cuanto a lo que efecto que hace cuando traspasa la atmósfera, porque la atmósfera, todo lo que pasa en la atmósfera lo va a estallar. O sea que el meteoro prácticamente no cayó directamente. Lo explotó la presión de la atmósfera. Pero las secuencias vienen. Y hermano, no fue el meteoro directo que cayó, ni pegó, ni hizo efecto en la humanidad. Pero el efecto lo tuvo. Y la gente dijo, y pensó, este es el fin del mundo. ¿No vio la escena cuando le corrían la gente así? Porque de repente todo tembló y todo se meneó y los cristales, ¡boom!, se explotaron. Déjenme decirle, la Biblia habla que los elementos ardiendo de los cielos iban a caer sobre la tierra en el día en que Cristo estaría cerca para venir. O sea que no le asuste de que van a seguir cayendo meteoros más grandes sobre el planeta. Cuidado, porque eso está en Apocalipsis. Necesitamos tener un nuevo hombre, entrar en el proceso y permitirle, Señor, ayúdame a vestirme todos los días del nuevo hombre. Amén. ¿Sabe que la Biblia dice de que los que entren en el reino de los cielos, en la manifestación del reino de Cristo, solamente podrán entrar con vestiduras nuevas? Amén. Hermano, y entonces quiere decir que de estos trajes así no es esto no vale ahí, hermano. Es un simbolismo. Vestiduras nuevas, ropas lavadas, no contaminadas. Una característica de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Una iglesia que sin mancha, sin arruga, santa. Sí, mancha, o sea que no está contaminada. Santa. Dice, a mí me extraña que dice sin arrugas. ¿Y qué es eso de arrugas? Las arrugas salen cuando uno está envejeciendo, ¿verdad? Significa que la iglesia de Cristo nunca se envejece. Esas mujeres que mantienen el glamour, ¿verdad? Que buscan todo para que la arruguita y todo. No se preocupe que cuando venga la manifestación del reino, usted va a ver la ilú. Ahí no va a ver las gallas, ¿cómo? Las patas de gallo, ¿cómo le llaman? No, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero esas son características espirituales y pertenecen a la vestimenta del nuevo hombre, el cual es creado en Dios, en Cristo Jesús, según la semejanza de Dios en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Todas nuestras acciones, escuchen, una mente renovada va a actuar de acuerdo a lo que es justo. ¿A dónde se encuentra el nivel de justicia correcto y verdadero? ¿En los hombres? ¿En los abogados cuando van a buscar a alguien, algún abogado para defender a alguien o a acusar a alguien? Déjenme decirle, la justicia de los hombres no está basada en la verdad. Es limitada y falla. Y es farsa. Esa clase de justicia muchos hombres la compran, mire, con billete y con otras cosas.
Porque una de las cosas que está corrompiendo en la vieja actitud o vieja manera de vivir en el hombre, ¿sabe cómo se llama? Envidia y codicia. Por eso a mucha gente que está en grandes posiciones de autoridad se venden con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu que maneja la conducta del ser humano sin Cristo, alejado de la vida de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu de corrupción. Y es lo que más está abundando hoy en día. ¿Me entiende, hermano? Eso significa que es la vieja manera de vivir, el viejo hombre. No identifica a Dios. Pero nosotros sí tenemos una ventaja. Cuando usted sepa que está experimentando el tener las vestiduras nuevas que solamente se obtienen en Cristo Jesús, su pensamiento, su hablar y su conducta va a estar basado. Póngame otra vez ese versículo, hijo. Versículo 24. Esas dos características y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, no los hombres. ¿A dónde? Característica número 1, elemento primordial de las vestiduras nuevas en el cristiano, se llama justicia. Vuelvo a repetir, no la de los hombres. Esa justicia solamente se encuentra en Cristo como la verdad. Y la otra característica, después de justicia, tus pensamientos, tus palabras, tu actuar, tu conducta debe ser basado en santidad. Las dos cosas solamente se están basadas en ¿qué? En la verdad, que es Cristo Jesús. Esas son las características principales del nuevo hombre, vestido del nuevo hombre. ¿Cuántos entienden lo que es la justicia de Dios y la han experimentado por la gracia de Dios? No porque usted y yo la mereciéramos. Nadie merece recibir o clamar por la justicia de Dios, sino más bien clamar por la misericordia de Dios. Pero cuando Dios nos introduce en Cristo, no solamente nos perdona en Cristo, sino que nos justifica en Cristo también. Y la palabra justificar significa declararte inocente, ya no eres culpable. En otras palabras, Dios usa la justicia de Cristo para cubrirte a ti de una nueva vestidura. Y ya no eres culpable de pecado ni de nada, sino que Dios te mira como una nueva criatura, un nuevo hombre, con un nuevo estilo de pensar, de hablar y de actuar, de vivir en la justicia y en la santidad. ¿Qué significa santidad? La única experiencia de tener la santidad, o sea, de vivir, en otras palabras, apartado del mundo y del pecado, solamente es en Cristo. No se puede vivir de una manera santa fuera de Dios. Es mentira. Y antes, aunque religiosamente decíamos, ¿verdad? No, pues yo soy tal o yo soy tal, y aparentemente vivía una vida de Dios. Mentira. Hermano, solamente se puede vivir en la justicia y en la santidad cuando se tiene a Cristo. De otra manera, no se puede experimentar ni vivir. Y termino con esto. Romanos 12, 1 y 2. Dice lo siguiente, para los que anotan ahí, y quizás algunos ya lo saben. Una de las cosas que es muy importante dice, así que hermanos, Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos, dice, en sacrificio, número 1, vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios. Y lo resumen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de presentar nuestros cuerpos por la misericordia de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Dice, es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo que usted tiene, escuche bien, la responsabilidad de tomar la buena decisión de que el cuerpo a donde Dios lo depositó, aún usted en ese cuerpo se disponga para buscar de Dios. Hermano, el cuerpo no nos manda. El cuerpo es la parte de afuera, material, es la parte visible a donde nosotros estamos depositados como alma y espíritu. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero algunas veces no entendemos que el cuerpo nuestro, o la casa, o la morada, el aspecto material a donde Dios nos ha depositado y vivimos, no es de nosotros, es de Dios. ¿Sabe que la Biblia condena los pies presurosos a hacer el mal? No es que los condena de una manera física, es que simplemente los pies con todo el cuerpo están recibiendo una orden de un espíritu maligno para ir a robar.
Pero si el cuerpo no va, el alma no roba. ¿Aló? Amén. Si usted no dispone su cuerpo, antes que su cuerpo, su mente y su corazón, el cuerpo no va a obedecer. El cuerpo es lo más sensible que hay, pero le pertenece a Dios. ¿Y cuánta gente está usando su cuerpo, hermano, para agarrar un arma y quitarle la vida a otro? ¿Ah? Usando sus manos físicas. Porque recibe una orden de un corazón corrupto, alejado de la vida de Dios, sin una mente renovada. ¿Sabe por qué? En el viejo hombre. Porque el nuevo hombre y la nueva vestidura en Cristo Jesús, según la justicia y santidad de la verdad, no existe en esa persona. Cuidado de cuántos el Señor nos libra a diario. Porque su cuerpo está preparado como instrumento, pero para ir presuroso solamente hacer el mal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? A usted y a mí como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer con respecto al cuerpo? Que lo presentemos. Que lo presentemos. ¿Cómo nosotros podemos presentar el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Motivado por un espíritu y una mente renovada, hermano. ¿Cómo podemos nosotros activarnos a disponernos en el cuerpo? ¿Cuántas veces usted está cansado después de su trabajo y se relaja? Pero ¿cuántas veces en su mente y en su corazón está esa lucha de decir, me siento cansado y quizás, quisiera ir a la reunión, pero, no, voy o no voy, como el espíritu, ¿verdad? Voy o no voy, porque muchas veces nos sentimos así. ¿Y cuántas veces usted se arranca y dice, no, voy a ir? A algunos les da dolor de cabeza, a otros les da cansancio, a otros les da pereza, a otros les da sueño, otros simplemente las inventan, ¿verdad? Como excusa para no venir ni a las reuniones ni a ninguna reunión. Es más, ¿sabe que algunas veces va a experimentar usted que siempre va a haber algo que te va a engañar con desánimo, con pereza, con sueño, con lo que sea? Porque el enemigo no solamente va a actuar para oponerse en tu espíritu y en tu alma. No, hermano. Si cuando el alma se contamina, el cuerpo es afectado también. ¿Sabe que el diablo puede poner cansancio físico? Puede hacerte sentir dolor de cabeza, presionarte en el pecho, muchas cosas, darte una pereza y un desgano que hasta los pies le arrastran a uno. Pero le aseguro que cuando va a hacer otra cosa que no es de Dios, está bien aliviado, le digo, tiene más energía que a saber qué, y va presuroso a hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha espiritual que va a tratar de quitar, escucha bien, la energía aún de tu cuerpo físico para que no te entregues en una vida consagrada a Dios como nuevo hombre. Pero aquí dice, así que hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten aún sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, cuando un hombre y una mujer aún se sobrepone y dice, no, aunque me dueran las piernas, tengo dolor de cabeza, me siento cansado, no, Señor, pero yo voy a ir porque más fuerte es mi espíritu. Amén. Y voy a ir a recibir tu palabra, y voy a ir a aprender, y no solamente, ¿se recuerda lo que dice el himno que cantamos? Levanta tus manos, aunque te sientas cansado, que tengas mil problemas, pero levanta tus manos, porque levantar las manos es una actitud correcta, hermano. Amén. ¿Sabe de qué? Primeramente ¿cómo se llama? Adoración. De adoración, pero me refiero a usted está indicando que se está arrepintiendo, rendición, que está rindiendo, y no solamente las manos. Yo he aprendido a doblar el cuerpo porque esta es parte de aquí, cuando uno para viejo como que le duele, ¿verdad? Pero doble la carajita del ejercicio y ahí mismo alaba al Señor y está usando el cuerpo. El cuerpo se debe usar como hijos de Dios, pues ahí Dios ha venido a depositarse por su Espíritu Santo como verdadera iglesia. Por eso dice, es agradable a Dios. Y es lo único que nosotros podemos determinar a hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos habitados. Ahí es donde habitamos, en el cuerpo. No deje que el cuerpo, que la pereza, que el desánimo, que el dolorcito físico por aquí. Si usted sabe que durante ese mes, esa semana o ese día de trabajo o de actividad cualquiera que sea, no ha habido algo que le haya interferido como para que su cuerpo justa y correctamente, ¿verdad? Usted tenga algo que decir, me siento mal de verdad, porque hay veces que uno se siente mal, hermano, ¿verdad que sí? Quédese en casa. Pero si usted sabe que después de hacer un análisis, no hay algo que tenga que afectarle su cuerpo físico, mire, hermano, bote todo eso. Bótelo, arránquese, coopere con Dios, lea la palabra de Dios, vaya, venga a los servicios, no se desprenda de la enseñanza.
Mire que ahorita solo tenemos 2 días. De repente más adelante vamos a tener más enseñanzas. Y vamos a incrementar más días. Para los jóvenes y muchas otras cosas, porque para ahí vamos. Pero mientras usted tenga oportunidad, venga, aunque sean estas 2 horas, y deleítese y reciba la palabra de Dios. Agarre como ese un booster. Una buena energía y métale ganas. No solamente aquí, cuando llegue a su casa, siga con esa energía. Amén. Siga comiéndose la palabra, siga orando. No se desprenda de esa verdadera comunicación con su Dios. Amén. Y el número 2, ¿qué es lo que dice? Después de esto, número 2, no se conformen a este siglo. Ahí la palabra siglo, no se conformen a este modo o sistema, sino transformen. Otra responsabilidad. No está diciendo Dios que Él nos va a transformar, que nos va a agarrar el cerebro, la parte física, y que nos va a agarrar las neuronas. No, la Biblia no dice que nos va a agarrar el cerebro, ni siquiera la mente, que es la parte consciente e invisible, que tiene conexión con el Espíritu. No, dice transformado. Es una responsabilidad nuestra. Transfórmense. ¿Por medio de qué? Debe haber una renovación. Diga conmigo, necesito renovación. De mi mente y de mi espíritu también. Si el espíritu está renovado, la mente va a estar dispuesta a abrirse a Dios. Si el espíritu está renovado, hermano, y el corazón está ya dispuesto para Dios. ¿Se recuerda cuando yo comencé esto, que en esta, sobre todo esta enseñanza que estoy comentando aquí, yo comencé que lo que primero hay que arreglar es el corazón? Porque la mente no se daña primero. Cuando el problema del ser humano está en el corazón, cuando el corazón está endurecido, escuche bien, está sin la vida de Dios, ajeno, alejado de Dios, el problema no es la mente, el problema es el corazón. Pero una vez que el corazón es arreglado, la mente está viva, está activa y está abierta. ¿A qué cosa? Al Espíritu nuevo y renovado que está entre nosotros, a donde el Espíritu Santo ha venido a morar. Por lo cual va a haber una verdadera comunicación. Usted va a obtener el conocimiento de la revelación de quién es Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Porque su Espíritu va a usar su conciencia, y a través de la conciencia va a tener conexión con el estado consciente, que es su mente. Pero para eso tiene que estar renovada. Un corazón no renovado, un corazón no recto, un corazón corrupto, automáticamente va a tener una mente corrupta. Por lo cual el espíritu está muerto. Así de sencillo. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿cuál es el propósito? Dice, de no conformarse a este sistema, a todo lo que es malo aquí en el mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la característica más principal de la mente? Es que con la mente nosotros no solamente pensamos, sino entendemos. Cuando viene el entendimiento, eso significa que usted tiene ya convicción de conocimiento. Y lo siguiente que sigue en el aspecto del entendimiento, que es a través de la mente, es hacer aquello que usted obtuvo. O sea, llevarlo a la práctica. Por eso dice, y renovaos en vuestro entendimiento, que es parte de su mente. Parte de su mente. ¿Para que qué? Para que podamos comprobar cuál sea, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios. Y tiene 2 características: agradable y perfecta. Resumo y termino. ¿Por qué muchas veces mucha gente no conoce la voluntad de Dios? Porque no tiene una mente renovada. Porque no se ha despojado, ni piensa renovarse del viejo hombre, ni vestirse mucho menos del nuevo, el cual es conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, en el nuevo. Otros quieren hacer una mezcla. Nunca admita, Dios no va a admitir mezcla. O se es con Dios, o se es con la antigua vieja manera de vivir, o cada día nos estamos dejando perfeccionar y renovar con la ayuda de Dios. Pero tenemos responsabilidad. ¿Cuál es el objetivo entonces? De renovar nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe que el punto central de la vida victoriosa de un cristiano está en descubrir eso y alcanzar eso? Resumo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, unas horas antes de ser entregado, oró 3 veces la misma oración.
Cuando él terminó de orar la misma cosa y dijo, Señor, si fuere posible que pase de mí esta copa, o sea, la copa de amargura ácida, ¿verdad? De lo que era la muerte. Él sabía que él tenía que morir. El cuerpo que Jesús había traído, que lo representa a usted y a mí, él sabía perfectamente que él lo traía para ser entregado en muerte. Pero el Señor Jesús quería estar seguro qué clase de muerte era. Entonces la oración él la repite 3 veces y dice, si es posible de mí, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Entonces a la tercera vez, después de estar sudando gotas de sangre, ¿verdad? Porque su espíritu estaba en agonía, pues sabía que le esperaba algo fuerte, no por el aspecto físico en que él tenía que padecer, sino por el mundo espiritual que se iba a aglomerar sobre él, porque el pecado y los demonios se iban a meter directamente contra esa vida en la cruz del Calvario. En el mundo espiritual Jesús iba a aguantar todo, no solamente en lo físico. En lo físico él no tenía miedo, porque algunos dicen, no, él tenía miedo. No tenía miedo él. Lo que pasa es que él quería estar plenamente seguro de comprobar cuál era la buena voluntad del Padre, que para él físicamente y espiritualmente no fue tan agradable, pero para nosotros ahora en Cristo Jesús sí es agradable y perfecta. Amén. Porque lo que tú y yo teníamos que experimentar, él ya lo pasó, pues el único que llenaba los requisitos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nosotros no nos disponemos y decir, vale la pena vestirme de nuevo hombre? Amén. ¿Ah? ¿Me explico? ¿Para qué? Para que cada día comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente se puede hacer con una mente y un entendimiento renovado, Amén. vistiéndonos del nuevo hombre. Póngase en pie.